Estamos aquí en nuestro ciclo anual de debates que organiza el foro LVL, como sabéis significa Libertas, Veritas y Legalitas de Política Exterior, ¿no? Es una asociación cultural en la que estamos reunidos unos cuantos profesionales basada en la preocupación por analizar la situación de España y de Europa en el mundo, para tratar un poco de contribuir a esclarecer y al debate sobre la política exterior. Entonces agradezco, por supuesto, a nuestro presidente Fernando Maura su incansable labor por mantener el foro tan activo como en estos actos, y también quiero dar aquí las gracias a Antón de la Torre por su apoyo y labor de comunicación siempre de nuestras actividades. Bueno, hoy tenemos dos personas que han dedicado atención a esta cuestión que hoy analizamos, la inteligencia artificial, con el título ¿Por qué importa en geopolítica? Por un lado, voy a empezar por la más joven, con el permiso del ponente, Arantxa Caballero Rojas, que estudió periodismo y lleva 10 años de asesora política, de experiencia en asesora política en relaciones internacionales, en distintos, primero en la Embajada de Alemania y actualmente en la Embajada de Japón. También es máster en diplomacia y relaciones internacionales, especializada en geopolítica y seguridad internacional por el CSDN, y lo que nos trae aquí de ella en particular ha sido su propuesta sobre su trabajo de máster de inteligencia artificial como herramienta geopolítica y su impacto en la gobernanza global, la tercera vía japonesa que ha hecho en la Universidad de Zaragoza. Ha escrito también diversos artículos de opinión y ha intervenido en muchas conferencias internacionales, como ahora va a hacer en la de Múnich. Y por otro lado, tenemos al coronel Pedro Vázquez de Prada, con una experiencia amplia ya de 35 años en el Ejército Español, hoy en la reserva, pero muy activo porque es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Navarra y también director de la División de Emergencias de la empresa GAHN. Ha estado destinado en diversas unidades, mar, tierra y aire, diría yo, en 5 unidades de aviación del Ejército de Tierra y 3 unidades de caballería, culminando su mandato del regimiento Lusitania de las Fuerzas Armadas Españolas en Irak en el año 2016 y de la unidad multinacional Besmaya. En destinos de planeamiento ha servido tanto en la Casa Real, en el Ministerio de Defensa, en el Estado Mayor de la Defensa y la OTAN, como coordinador de planes de mando y control. Y terminó su servicio durante 4 años en la División de Estrategia y Planes del Pentágono en Estados Unidos. Es diplomado del Estado Mayor del Colegio de Guerra de Estados Unidos y máster en Relaciones Internacionales en Estados Unidos. Así que van a ser 2 visiones, una más quizá teórica, de planteamiento general de la cuestión, y otra más práctica desde el punto de vista de la defensa. Se trata, lo que vamos a analizar aquí, porque todos hemos oído el enorme avance de la inteligencia artificial en los últimos años, incluso el enorme valor económico de las empresas que se dedican a ello. Pensemos solo en la empresa Nvidia. Pero aquí lo que queremos ver es su aplicación como herramienta geopolítica. Su aplicación luego pues en la defensa, por ejemplo, para hacernos una idea, como en un conflicto armado como puede ser el de Ucrania. Es hoy tema además de continuos debates internacionales. Quiero recordar aquí, por estar en España, pues en la próxima reunión de la tercera cumbre internacional sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar, que se va a celebrar en La Coruña el 4 y el 5 de febrero, organizado por España. Organizado por el Ministerio de Defensa, con el objetivo, según establece la propia web de la cumbre, de potenciar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas y garantizar la legitimidad y el respeto a los derechos humanos. Como saben, el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, CSTIC, el Ministerio de Defensa es el que trabaja en el uso y en la
la aplicación de la inteligencia artificial. Pero en Davos, que ha estado en el Foro Económico Mundial, en la 56 edición, que se celebró en enero pasado, en este enero, vamos a hacer en una semana, pues parte de la agenda de los líderes mundiales precisamente ha girado en torno a las reglas de la inteligencia artificial, a la necesidad de inversión en infraestructuras de la inteligencia artificial, en los riesgos laborales, de la geopolítica de los chips. Por ejemplo, quiero mencionar aquí Sam Altman, el CEO de OpenAI, sí, que fue casi estrella de este evento, ¿no? Pues se encargó de bajarle el tono al clima de entusiasmo, ¿no?, sobre la inteligencia artificial, ¿no? Quizá pues un poco desmedido por la información periodística, ¿no? Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic, no dejó margen de ambigüedades, en cambio, respecto a precisamente a la exportación de esta tecnología avanzada hacia China. Dijo que no vender chips a China es de lo más importante que podemos hacer, llegando incluso a compararlo con vender armas nucleares a Corea del Norte. Esta mirada también encontró eco en Ashwini, si lo pronuncio bien, Vaishnav, ministro de Tecnología de la India, que durante el panel de inteligencia artificial Power Play, No Referees, advirtió que dejar la venta de estos componentes críticos al libre mercado sin supervisión gubernamental es una receta directa para el conflicto geopolítico. Este endurecimiento está en sintonía, además, con la propia política impulsada por Washington, ¿no?, por la Secretaría de Estado de Comercio, Gina Raimondo, ¿no?, quien en diversas ocasiones ha defendido la necesidad de controles de exportación aún más estrictos, ¿no?, al remarcar que los chips de la inteligencia ya no pueden ser tratados como simples productos comerciales, sino como verdaderos activos estratégicos vinculados a la seguridad nacional. Y Jensen Huang, que es el CEO de NVIDIA, afirmó que la inteligencia artificial física y la soberanía de datos son la nueva infraestructura crítica de las naciones. Dentro de unos días habrá la cumbre de Múnich, que va a tratar varios temas sobre inteligencia artificial y ciberseguridad. O la India, que va a realizar su primera cumbre de impacto India-Inteligencia Artificial en 2026, del 16 al 20 de febrero. Y luego, para terminar, quizá, y que se ha comentado mucho en la prensa, y a lo mejor algunos de ustedes lo han visto, es la película dirigida por Catherine Bigelow sobre el famoso misil que no se puede parar y que se dirige a Estados Unidos desde algún extremo, parece ser de Asia, y que para que quedan muy pocos minutos y hay que tomar alguna decisión por el presidente de Estados Unidos y por la estructura, digamos, de defensa, pero que tiene dirección hacia Chicago y que parece que es imposible de parar, ¿no? Es A House of Dynamite, ¿no?, una casa llena de dinamita, traducido así en español. Y este thriller político que sigue al gobierno de Estados Unidos para tratar de identificar al autor y responder, pues generó una serie de información del propio gobierno americano y de los medios, ¿no? Y hubo un documento interno que reveló Bloomberg en octubre pasado y en el que argumentó que el relato de la película era inexacto, tratando de defenderse. Era un documento que procedía de la Agencia para la Defensa de Misiles de los Estados Unidos, MDA, que quedaban muy preocupados por la imagen sobre el programa de intercepción de misiles, donde se subestimaba el sistema de defensa estadounidense, que no podía parar este misil a pesar del coste o de la inversión en mantenimiento para para parar misiles que pudiesen atacar a Estados Unidos, que está cifrado en unos 50.000 millones de dólares. Ahora Trump aboga por la famosa esa cúpula dorada, ¿no?, para proteger a Estados Unidos. Pero según el guionista de la película, Noah Oppenheim, que fue presidente de la NBC, el sistema antimisiles que tiene Estados Unidos es verdad, como dice la película, que es imperfecto. Y el propio New York Times, a través de su experto en defensa, Hennigan, dijo que la posibilidad de intercepción de misiles es del 55%, es decir, inferior al 60% que se mencionaba en la película. Bueno, todo esto es para poner un poco en contexto
pues la importancia que hoy puede llegar a tener el uso de la inteligencia artificial en el dominio de estrategias geopolíticas en el mundo por aquellos que la puedan dominar. Para eso le doy la palabra primero a Arantxa Caballero, para que nos hable de ese tablero de ajedrez, de esos modelos, de esos principales actores y de esas reglas, y después al coronel para que nos identifique más desde el punto de vista de la defensa, de cómo la IA puede ser potenciadora de decisiones y también del debate tecnológico sobre las armas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir en una tarde tan desapacible, sobre todo. Bueno, vamos a hablar de un tema que a lo mejor es una implicación que no se suele hacer, la intersección entre la IA y la geopolítica. Voy a intentar explicar, aunque ya con la introducción de Gregorio creo que ya se ha entendido un poco por qué hablamos de una IA como un instrumento de poder y por qué esto tiene un impacto en los equilibrios globales. Si me permitís, quiero empezar haciendo una analogía, un pequeño viaje. El otro día estaba en el Reina Sofía y vi este cuadro y me gustó mucho. Es un cuadro pintado en 1927, lo podéis ver allí. Lo pintó Ángeles Santos, una autora vallisoletana, y bueno, llamó mucho la atención en su momento. Es un cuadro bastante misterioso, no tiene muchas interpretaciones, pero una de ellas dice que el cuadro es una cosmovisión del mundo del orden internacional en ese momento. Estábamos al final de los años 20, el fin de esta ilusoria década feliz, y el orden internacional se mantiene, como veis aquí, con una cierta estabilidad pero contenido, ¿no? Es un orden que está a punto de implosionar en los años 30 hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. Podemos decir que hoy en día, podemos establecer una cierta analogía, hoy en día estamos también en un momento en el que se está cuestionando el denominado orden internacional basado en reglas y no sabemos exactamente hacia dónde vamos a ir. Me parece que estudiar, analizar, mapear el peso de la IA en este ámbito resulta fundamental para intentar anticipar cuáles van a ser las dinámicas de futuro y cuáles van a ser los equilibrios y el nuevo orden global hacia el que vamos. Entonces, bueno, quería empezar con una frase que dijo Putin, que dijo que quien controle la IA va a controlar el mundo. Bueno, ¿hasta qué punto es eso cierto? Pues eso es lo que vamos a intentar responder. Si vemos la IA como, bueno, si miramos al mundo como efectivamente un tablero de ajedrez geopolítico, ¿cuáles serían las piezas en términos de poder de IA, en términos de poder estructural de IA? ¿Hay reglas de juego? ¿Existen? ¿Qué escenarios hay? En suma, el cuadro de hoy en día, ¿cómo sería? Vamos a intentar responder a eso. Vamos a empezar definiendo por qué es la geopolítica, ¿no? Porque será la otra pata de la mesa. Podemos definir la geopolítica como el análisis de las relaciones de poder entre los distintos actores internacionales, atendiendo a factores estratégicos. Factores que tradicionalmente eran precisamente la geografía, los recursos económicos, la posición estratégica de un Estado. Entonces la geopolítica lo que va a hacer es mapear cuáles son estos recursos estratégicos, quién depende de ellos y cómo se crean esas estructuras que configuran el orden global. Hoy en día, en la era digital, en la era del poder difuso, los recursos estratégicos ya no solamente son recursos físicos, sino que principalmente son recursos tecnológicos. Y aquí es donde entra la inteligencia artificial. Según el Foro Económico Mundial, habría 5 superpoderes tecnológicos. Está pues, la computación, las infraestructuras físicas, entre otros, y uno de ellos es la inteligencia artificial. Y lo llama superpoder porque tiene una capacidad transversal, afecta a economía, afecta a seguridad, política, sociedad, como hemos hecho, bueno, como sabéis vosotros de vuestro día a día probablemente, crea dependencias estructurales y permite ejercer poder sin coerción directa. La inteligencia artificial es un multiplicador de las capacidades. No sustituye al poder clásico, sino lo que hace es multiplicar, acelera. Y bueno, para verlo más claro me gustaría hacer referencia a algunos ejemplos. Por ejemplo, la inteligencia artificial se ha utilizado como contención geopolítica y podemos referirnos a la restricción de las ventas de los chips A200 de Nvidia por parte de Estados Unidos para venderlos a China. Otro ejemplo sería que la inteligencia artificial se utiliza
como modelos de gobernanza, intentando imponer una determinada visión del orden del mundo. Estados Unidos lo ve en términos meramente de mercado, la Unión Europea lo ve más en términos de defensa de los derechos fundamentales y de privacidad. Y luego, pues China, por ejemplo, lo ve en términos de cuestión de seguridad nacional. Además, también la IA se ha convertido en un eje de las alianzas estratégicas, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad. La cooperación es uno de los pilares, por ejemplo, de la alianza AUKUS, donde participan Estados Unidos, Reino Unido y Australia, con integración de la IA en el ámbito de la defensa, del diálogo estratégico Quad, donde participan Estados Unidos, Japón, India y Australia. Ahí hay cooperación en IA, en semiconductores, es decir, dentro de todo el ecosistema IA. También bilateral. También, por ejemplo, China, quizá conozcáis la famosa ruta de la seda, pues ahora la última actualización se llama la ruta de la seda digital, que incluye una parte también dedicada a la inteligencia artificial, por esta idea de que tiene un componente geopolítico y de ganar una mayor influencia. La semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores español Álvarez estuvo en India y también una de las principales cuestiones fue la inteligencia artificial. Como vemos, está presente en la agenda diplomática, en la agenda global, en el diálogo, por ejemplo, de Naciones Unidas, al que en lugar de referencia han mencionado el caso de Davos y han mencionado también el caso de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que será ahora en febrero. Pues para ello, me gusta, bueno, no sé si se ve bien la imagen. Este es un ranking basado en el poder estructural que hace la Universidad de Stanford. Tiene dos rankings y se basa sobre todo en el que tiene poder estructural. Y aquí vemos, se ve regular la foto, hay las dos grandes superpotencias en IA, que son Estados Unidos y China, que están bastante lejos del resto. Después está el Reino Unido, la India, Emiratos Árabes, Francia, Corea del Sur, Alemania, Japón y Singapur. Voy a intentar explicar de forma rápida a estos actores. En Estados Unidos tenemos un ecosistema. Estados Unidos es la primera potencia mundial por distintos motivos. Por la capacidad que tiene de alinear a sus aliados, por el control indirecto de la cadena de semiconductores. En computación tiene el 75% de la computación del planeta, se calcula. También por el liderazgo en cloud, por el liderazgo en los modelos fundacionales. Durante la segunda presidencia de Trump, además, se ha reforzado de manera explícita la aceleración tecnológica, no solamente a través de inversión, sino también con distintos planes. Cabe destacar el plan Winning the Race, America's AI Action Plan, que, como su nombre indica, la idea es seguir siendo el número uno en inteligencia artificial, y esto es una cuestión estratégica para Estados Unidos. También quería mencionar un hito como es la misión Génesis, porque incorpora todo tipo de datos, y cuando hablo de datos también me refiero a datos diplomáticos, a datos militares, a datos de inteligencia, para acelerar la investigación en el ámbito científico. Incluso en el ámbito de su Departamento de Estado, o sea, en diplomacia, ellos ya tienen una AI Workforce que se ocupa de implementar la IA en el ámbito de la diplomacia de Estados Unidos. También destaca, por ejemplo, lo que se menciona en el proyecto Stargate, que es en el ámbito privado y donde se quiere crear una mega infraestructura masiva de IA para asegurar la soberanía tecnológica de los Estados Unidos. En segundo lugar, tenemos el modelo de China, que es un modelo marcado por el centralismo y el control estatal de las empresas estratégicas. China en el año 2017 se marca, es el otro hegemón. Entonces China en el año 2017 ya se marca que ellos en el 2030 quieren superar a Estados Unidos. Ese es su objetivo estratégico. Para ello han puesto en marcha un plan de desarrollo de IA y ahora China funciona con planes quinquenales. El actual que se va a poner en marcha es de 2026 a 2030 y aunque todavía no tiene que aprobar la Asamblea Popular, me parece que es en mayo, pues ya se conoce su contenido y efectivamente uno de los ejes estratégicos, por supuesto, es la autosuficiencia tecnológica, porque ellos piensan que eso es clave para su supervivencia y ahí es donde entra la IA. Me quería referir también al caso de la Unión Europea. La Unión Europea no compite en escala tecnológica, sí se ha posicionado quizá como potencia normativa. Fue la primera que adoptó un marco legislativo integral sobre inteligencia artificial, reglamentos sobre
la ley sobre inteligencia artificial basada en protección de derechos y en distintos tipos de riesgos, y que ahora está precisamente en debate por pensar que ahí puede haber una sobreregulación y hay una propuesta de simplificación a través del paquete digital ómnibus. También, ¿qué más ha hecho la Unión Europea? También ha puesto en marcha un plan continental con el objetivo de aumentar las inversiones, de crear gigafactorías de IA, pero tiene debilidades estructurales muy fuertes en comparación en computación avanzada, en financiación privada o en escalabilidad industrial. Bueno, brevemente, Reino Unido es la tercera potencia, sobre todo Reino Unido tiene esta posición porque es una potencia científico-normativa y también por su fuerza en el ámbito diplomático, porque ha sido la sede de algunas cumbres. India es el cuarto. Dentro del sur global, el llamado sur global, destacan referentes como por ejemplo la India, que además tiene una visión de la IA que intenta o que tiene muy en cuenta las reivindicaciones de esta parte del mundo. La IA sobre todo tiene el poder no estructural sino sectorial y se basa sobre todo en su escala demográfica, en el talento técnico y en la IA aplicada que no es de frontera. Por mencionar algunos actores más, por ejemplo, destacan también en el Golfo, donde hay una creciente rivalidad entre Estados Unidos y China por conseguir poner inversiones o conseguir vender sus productos tanto en Emiratos Árabes como en Arabia Saudí, que se están convirtiendo en hub de la inteligencia artificial en esta zona. Y bueno, la gran complicación cuando hablamos de inteligencia artificial es que además de los actores estatales, que quizá conozcamos mejor, emergen una serie de actores privados, que son las Big Techs, los fondos de inversión o los fondos soberanos y globales. En este sentido, cabe mencionar, por ejemplo, que el liderazgo lo tiene Estados Unidos, las top 20 empresas de inteligencia artificial son estadounidenses, podemos citar, esa citaba antes, OpenAI por los modelos fundacionales, Google DeepMind por investigación, Anthropic o Meta por los modelos abiertos, Microsoft por la nube, Amazon también por la nube, Palantir en defensa o Nvidia por los chips. ¿Qué empresas destacan, por ejemplo, en Europa? Pues Mistral, la francesa, que es el único fondo que tenemos por esa soberanía tecnológica de Europa. También en el ámbito de lo que sería el ecosistema ASML de los Países Bajos, con lo que se denomina la litografía ultravioleta extrema, que es un tipo de técnica que se utiliza que solamente pueden hacer ellos. SAP, por ejemplo, en Alemania, la IA empresarial también es líder, Thales en defensa, entre otros. Luego en China, pues la tríada, Alibaba, Huawei, Baidu, y también, por supuesto, en modelos fundacionales DeepSeek y en plataformas y datos, por ejemplo, Tencent. Y capital financiero que viene también de Estados Unidos o que viene también de Emiratos Árabes, sobre todo fondos soberanos, el Qatar Investment Authority, Mubadala de Emiratos Árabes, entre otros. Y una vez vistos los actores, pues tenemos que hacer referencia para mapear todo este entramado a la gobernanza. El marco de gobernanza es aún muy fragmentado, con proliferación, como dicen aquí, de normas nacionales y sectoriales. Las normas que existen a nivel global son básicamente estándares que no son vinculantes cuando existen, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, de la OCDE, del G7 y cuestiones así. El principal esfuerzo por hacer una gobernanza global lo vemos de parte de Naciones Unidas. En la semana ministerial de septiembre de este año se lanzó el diálogo global de Naciones Unidas por la gobernanza de la IA, que tiene tres pilares principales. El propio diálogo, que la idea es conseguir una gobernanza de la tecnología mayor a través del diálogo con los distintos actores, crear un panel científico para que puedan alertar de amenazas, por ejemplo, de desinformación o manipulación algorítmica o aplicación en sistemas de armamentos autónomos. Y el último pilar es el Fondo Global para el Desarrollo, es decir, para todos aquellos países que no cuentan con esa financiación que se necesita para poner en marcha la inteligencia artificial, pues que puedan llegar a ello y que no se produzcan más desigualdades.
Al final la inteligencia artificial es una tecnología muy transformadora, que está en el corazón de lo que ahora estamos viendo, que es la cuarta revolución industrial, y bueno, pero también puede llevarnos a mayores divisiones geopolíticas y a una mayor desigualdad global. Se incluye aquí, por ejemplo, también la OCDE, brevemente, solamente porque fue la primera que sacó un primer estándar intergubernamental con principios que no son vinculantes. También he puesto la UNESCO, pero quizás más importante el G7 y el proceso de Hiroshima, que lo lidera Japón, y que mezcla esa idea de Japón de tener una visión un poco flexible para conseguir por lo menos un estándar mínimo. En el ámbito de los BRICS, que recientemente esta es una cuestión que está reivindicando. China, por ejemplo, ha pedido que haya una organización internacional dedicada solamente a la inteligencia artificial, y en el ámbito europeo también destaca el Consejo de Europa, con el primer tratado vinculante, pero que no ha entrado en vigor. Bueno, visto todo esto, pues ya el último apartado está dedicado al impacto en el orden global. Desde mi punto de vista, en primer lugar, esta fotografía o esto que venía contando, lo que va a tener un impacto en el orden global que se reflejaría en una serie de consecuencias. En primer lugar, que la IA se convierte en un factor estructural del poder. En Davos lo han dicho, que la IA ya no es una tecnología, sino que no hay que verlo como una tecnología, sino que hay que verlo como algo sistémico, un factor sistémico, un factor estructural, tanto del orden económico como del orden geopolítico, porque es el multiplicador de las capacidades militares, de la competitividad económica, condiciona la autonomía estratégica de todos los actores y afecta incluso a la legitimidad de la gobernanza global. En segundo lugar, ¿cómo se ordenarían? ¿Qué equilibrio traería la inteligencia artificial? Bueno, esto es un poco más complejo. Aquí hago referencia a que algunos autores así lo defienden, a un multilateralismo asimétrico. ¿Por qué digo multilateralismo asimétrico? La inteligencia artificial no es como las bombas nucleares, es decir, no necesitas, existen potencias nucleares y potencias no nucleares. A la IA, todo el mundo puede utilizar la IA incluso a nivel individual, las pequeñas empresas. La diferencia es, pero en este sentido es una tecnología a la que las barreras de entrada son bajas, pero después hay mucha simetría en cuanto a la capacidad de desarrollarla. Y ahí, por eso hablamos de dos superpotencias, Estados Unidos y China, que tienen unas capacidades muy superiores al resto, que no se considerarían superpotencias en el ámbito de ella. Y por eso hablaríamos de que una de las tendencias que se podrían acelerar en este nuevo orden global sería el multilateralismo, pero asimétrico. Esto nos llevaría, en el ámbito, por ejemplo, de la gobernanza, nos llevaría probablemente a un marco de fragmentación, porque hay modelos regulatorios distintos. Distintos actores tienen una visión diferente de qué modelo de gobernanza tenemos que tener, y estos chocan entre sí porque hay diferentes intereses. Entonces esto puede traer problemas de interoperabilidad, tensiones sobre los estándares y fragmentación del espacio digital global. Otra cuestión sería el impacto sobre la seguridad y riesgo de escalada, de la que hablará Pedro. Y bueno, también otra cuestión, y luego en cuarto lugar, las cadenas de suministro, que se van a convertir en una cuestión central. Lo vimos durante la pandemia por otros tipos de factores, pero ahora cada vez más esos cuellos de botella dentro de lo que es el ecosistema de la inteligencia artificial, cuellos de botella que puede estar en los chips, que puede estar en las capacidades de computación, en el acceso a los minerales críticos, acordémonos de Groenlandia, en el acceso al talento o en la soberanía de los datos, van a ser cuestiones que van a estar centrales, que van a estar sobre la mesa. Entonces, en conclusión, habría varios escenarios. Un escenario de cooperación inclusiva, donde habría una cooperación entre los distintos actores, menos fragmentación regulatoria. Competencia fragmentada, puede ser en bloques o puede ser con mayores asimetrías. Y eso quizás sería la última sería el equilibrio híbrido, donde podría haber algo de concertación multilateral y disrupción. En conclusión, volviendo a la afirmación entonces que decíamos al principio de Putin, con la IA se controla todo. Bueno, pues la IA no es un recurso único,
ni centralizado, que no se controla en bloque. No es como el poder, como la bomba nuclear, como el poder nuclear. Es un ecosistema complejo donde existen cuellos de botella, ya lo hemos citado, chips, la capacidad de cómputo, los datos, los modelos de IA, la energía o el talento, que están repartidos entre distintos actores y ninguno controla de forma integral. Entonces, con la IA, más que un control, lo que se ejerce es una ventaja estratégica y una capacidad de influencia que te puede llevar a crear ciertas dependencias, como estamos viendo ahora. Es decir, que el cuadro final, bueno, pues le pregunté a ChatGPT y bueno, pues me hizo ¿no? Veíamos antes que era como un mundo más unívoco, ahora estamos en un mundo como un poco por capas, un poco vigilado, un mundo muy digital. Y bueno, también le pregunté a una amiga mía que trabaja en arte e inteligencia artificial y me mandó esta proyección, que es, bueno, en realidad es un vídeo de un artista, se denomina Teopema, y también en el fondo lo sentí un poco parecido, ¿no? Esos flujos, el poder difuso y esos flujos y esas distintas capas, como la propia inteligencia artificial. Muchas gracias. Como ha dicho la propia Arantxa Caballero, pues el tablero de ajedrez, el marco de lo que es la geopolítica, con todos los modelos, consecuencias y aspectos, pues vamos ahora a pasar la palabra, a dar la palabra a Coronel Pedro Vázquez de Prada para que nos dé su visión algo más concentrada en el aspecto de la defensa. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias al Foro LVL, a la Universidad, a Arantxa y a Gregorio, por supuesto, por estar aquí. Y entonces, ¿qué se me pide? Lo que se me pide es, después de esta presentación en la que vemos la importancia de la inteligencia artificial como elemento que favorece un poder geopolítico, creo que se puede provocar el pensamiento de la audiencia y de los futuros oyentes planteando un par de preguntas y haciendo unas reflexiones. En el mundo de la inteligencia artificial, más importante que el resultado es el proceso. De hecho, en Navarra ya estamos utilizando extensivamente la inteligencia artificial, lo que nos fijamos fundamentalmente es en el proceso, no en el resultado. Entonces, Arantxa ha comentado una cosa que es muy provocadora. Dice que la inteligencia artificial no es lo mismo que el arma nuclear. Hablaremos al final de disuasión. Pero, ¿estamos en un momento Oppenheimer o no? Porque hay muchos pensadores que dicen que la inteligencia artificial es una tecnología que puede acabar con el mundo. ¿Se acuerdan ustedes de Oppenheimer, que es J. Robert Oppenheimer, que es el desarrollador del proyecto Manhattan, y hace una prueba de la primera bomba atómica, la prueba Trinity, y dice, Dios mío, ahora me he convertido en la muerte. Y claro, el ingeniero Alan Cooper en 2018, hace ya 6 años, dijo, la inteligencia artificial está viviendo su momento Oppenheimer. Eso quiere decir que tenemos tal grado de desarrollo de la inteligencia artificial que no podemos dar marcha atrás. No sé si es verdad o no. Lo que sí que es verdad es que es un elemento claramente de poder geopolítico o que contribuye al poder geopolítico, y lo que vamos a intentar es plantear algunas áreas de reflexión. El otro día hicimos este año comienzo con una anécdota en la Universidad de Navarra, hacemos diálogos al final de la clase. Entonces hicimos programamos un diálogo hablando de la identidad europea con Robert Schuman. Un diálogo socrático, están 10 minutos hablando con Robert Schuman y sacan las conclusiones. Y a los 2 días, después de explicar los riesgos y desafíos y amenazas de la seguridad de la Unión Europea, hicieron un diálogo con John Ratcliffe. Estuvieron hablando con el director de la CIA durante 10 minutos, cada uno de ellos. Y queda grabado su conversación y efectivamente es provocadora. ¿Por qué traigo aquí esto? Porque siguen diciendo cuando yo hablé con John Ratcliffe. Y hay veces que no diferencian la realidad de la ficción. Y esta es la primera consecuencia muy importante. Tú no hablaste con John Ratcliffe. Están acostumbrados a vivir en un mundo real y dice, sí que hablé, y de hecho me contestó, no, programamos para que hablaras. ¿Están las nuevas generaciones preparadas para asumir la realidad de la realidad o no? Y es una primera pregunta que dejo. Si tuviera, dentro de las muchas preguntas por resolver, sistema americano, bottom line, upfront. Dos ideas que me gustaría que quedaran claro, que es lo más importante que lo voy a decir.
Esto realmente, la inteligencia artificial como elemento geopolítico es un asunto de liderazgo, claramente de liderazgo, es un asunto de políticos que tienen que entender de las implicaciones estratégicas de un problema que no es tal, es de una tecnología que está desarrollada por tecnólogos, primero. Y segundo, como la acción es urgente, que es verdaderamente urgente, y ya Arantxa nos ha contado las distintas iniciativas a nivel internacional que se están haciendo para intentar conseguir un marco global de gobernanza, tenemos que conseguir una estructura de gobernanza, por lo menos a nivel nacional, con los actores implicados. La Unión Europea está regulando muy bien en mayo para después empezar en agosto del 24 hasta el 27 y ahora está en noviembre del 25, siguió y ahora estamos en un periodo de transición. Tenemos que conseguir un marco de gobernanza. Pero dejadme dar una pincelada de 5 datos que considero estratégicos y considero muy importantes para entender el problema y luego llegar a la defensa. Lo primero que necesita la inteligencia artificial son datos. El elemento más importante para la inteligencia artificial son los datos. ¿Y tenemos los datos? Bueno, los datos tenemos. El problema es primero dónde tenemos los datos. Los datos los tenemos dispersos. Lo primero que tenemos que hacer es una decisión estratégica sobre dónde tenemos los datos y dónde tenemos el respaldo de los datos. Volveremos a eso. Porque hay muchas personas, incluido algunos gobernantes, que creen que cuando hablan de la nube, que los datos están en el cielo. Y los datos no están en el cielo. No, veo muchas sonrisas y me alegro, pero pregunten. Pregunten dónde están los datos de la nube. Lo segundo que tenemos que hacer con los datos es asegurarlos, securizarlos. Tenemos que tener las condiciones verdaderamente de soberanía de los datos. Además, tenemos que anonimizarlos, tenemos que quitarle de quién pertenecen, porque si no, no podemos utilizarlos y además no vamos a sacar consecuencias. Tenemos que estandarizarlos, homogeneizarlos, de forma que podamos crecer juntos. Primero a nivel nacional, después en la Unión Europea. Esto no es fácil, luego veremos por qué. Y además, esto tiene claramente un impacto en la economía doméstica. Álvarez Pallete, que sabe algo, el antiguo presidente de Telefónica, dice que la tercera fuente de ingresos nuestra dentro de 5 años serán los datos que tenemos, porque por ahora están utilizando nuestros datos sin pagar. O sea que fíjense ustedes si los datos son importantes o no. Pero junto con los datos, y ha hablado Arantxa también de ello, y es muy importante, en segundo lugar, es el talento. El talento joven del que hemos hablado, que hay que importarlo y educarlo. Estados Unidos es magnífico importando talento. Este proyecto de importar talento que tienen implica que en las universidades hay muchos profesores, sobre todo de Turquía y de la India, que son los grandes cabezas de los tecnólogos, porque chinos tienen un poco menos, ¿no? Entonces hay que desarrollar la implicación del alcance de la inteligencia artificial y eso implica que este talento se ponga a pensar en el alcance, las implicaciones, las aplicaciones y sobre todo el futuro. Sé que hablo un poco de rápido, pero tengo demasiadas ideas que no me gustaría que se quedaran en el tintero y perdónenme. Y además este talento hay que aplicarlo en todas las disciplinas. Este talento, la capacidad de pensar en el futuro, en el presente, cómo coordinar, hay que utilizarlo de forma que sea imaginativo y provocador, porque no tiene límites, por lo menos conocidos. Y un elemento fundamental que proponemos es que las empresas tienen que crear los gabinetes que los militares llevamos utilizando toda la vida de red team, de enemigo, que piensen siempre en la competencia, en lo malo y en el que lo hace. Es absolutamente fundamental. Tienen que tener personas, tienen que tener los pequeños pepitos grillos que le digan y por qué no, porque estamos demasiado centrados en la nuestra. Y aquí tengo que contar una anécdota. No puedo decir quién, pero puedo decir el foro porque estábamos bajo Chatham Rules. Entonces me acuerdo que una autoridad estadounidense en 2009, en un curso de la OTAN, dijo, ¿ustedes saben cuánto es el cociente intelectual en el mundo? ¿Qué porcentaje es? Bueno, 145. 145, muy bien, muy bien. Dice, ¿ustedes saben cuál es la población de Estados Unidos ahora? Pues no. Dice, no me acuerdo, 338 millones me parece que dijo. Muy bien. Dice, ¿y ustedes saben cuántos chinos hay por encima de 145% de cociente intelectual? Pues no. Dice 340 millones. Saquen ustedes las consecuencias. Entonces, todo esto están copiando, han dejado de copiar hace muchos años. Son los líderes en muchísimos elementos, por mucho que nosotros en los informes occidentales nos destaquemos lo nuestro. O sea, con 340 millones de superdotados trabajando en esto desde hace 20 años, imagínense dónde estamos. Pues que el problema que tenemos en Occidente, y especialmente en España, que como repetimos lo que nos dicen los informes de alguno que está escribiendo en Estados Unidos, pues al final los buenos siempre son unos y los otros no tienen ni idea.
Y siento, yo en mi clase provoco y me han pedido que provoque. O sea que yo creo que estamos en esto. Elementos imprescindibles para el desarrollo de la inteligencia artificial. 5 tecnologías. La primera, la supercomputación. Creo que estamos en ello, creo que nos sumamos y creo que hay que invertir. En el momento que se desarrolle, la inteligencia artificial dará un avance exponencial. El segundo, muy importante, que se nos olvidamos, especialmente los países, que alguien me perdone, que nos hemos pegado un tiro en el pie, es asegurar el suministro de energía suficiente, estable y redundante. Hay países que ya están pensando en la mini energía nuclear, que la llevan a las bases militares para asegurar. Nosotros, pues no sé por la noche lo que vamos a hacer, pero hay que desarrollar esta mini energía nuclear que está muy limitada además por el suministro de corrientes de agua. Y después, esto es especialmente un reto en los países que hemos declarado que no somos nucleares. Bueno, pues tenemos que resolver ese problema si queremos tener suficiente energía continua y con respaldo para desarrollar la inteligencia artificial. Si hablamos de inteligencia artificial y no hablamos de energía, estamos hablando de cuentos chinos. Lo tercero muy importante es la neurociencia y el desarrollo. El impacto de la forma de pensar y el análisis de la forma de pensar del cerebro humano está haciendo que progrese a gran velocidad la inteligencia artificial. Todo esto que estoy hablando son elementos que forman parte de la defensa, de la seguridad de la defensa de un país, de una alianza como la OTAN o de una unión como la Unión Europea. Por ejemplo, esta forma de neurociencia y desarrollo, todos ustedes conocerán el caso de Cambridge Analytica, cómo fueron capaces de, identificando, mediante la gestión de datos, identificando y personalizando los mensajes que le voy a mandar a cada uno de ustedes y utilizando, sabiendo que lo que cambia, según ellos, el voto es el miedo, mandaron mensajes de miedo para variar el voto y les está funcionando en varios países. La neurociencia y su desarrollo es fundamental para entender el impacto de la inteligencia artificial, porque si no, estamos hablando de otra cosa. La cibernética, creo que no hace falta explicarlo, la ciberseguridad implica además su responsabilidad, la potencia de los ataques y la dificultad de atender a los modelos de seguridad tradicionales. Y por último, la robótica. La robótica con unos humanoides cada vez más humanos. Luego veremos la parte militar, pero dentro de cuánto nos vamos a ocupar de la salud de los humanoides en casa. Pues no es una pregunta retórica. El otro día, si ven ustedes vídeos en China están fabricando humanoides que al andar por atrás parecen personas. Ya no son estos que hablan así, no. Se ve que son. Y luego, cuando la capa externa las han hecho bien, parecen personas. De hecho, uno de los fabricantes chinos dijo, yo no estoy fabricando humanos, estoy fabricando personas. Y además una persona que es capaz de detectar los sentimientos del que le habla, es capaz de hablarle en función de lo que necesita la otra persona y se van a convertir en los mejores amigos. No se rían, ya veremos cuánto tardamos en decir, me preocupa porque mi humanoide en este momento está malo, tengo que reprogramar. Y además, como otros dos factores muy importantes, el primero que es fundamental, y entenderá por qué, es la confianza. Es el trust famoso, ¿no? La confianza interna y externa, especialmente delicada para la seguridad y la defensa. Si nosotros confiamos en socios, lo que esperamos es que nuestros socios, los proveedores de servicios que proceden de esos países, actúen con lealtad, de forma abierta, y la gestión de los datos sea una gestión claramente definida. Con lo cual necesitamos que ese país, que es el proveedor de los grandes servicios, no solo de redes sociales, sino esto, tenga estabilidad. Y además no puede ser a corto plazo, tiene que ser a medio plazo. O sea, necesito un acuerdo a medio plazo, entre 5 y 10 años, que me garantice que ese actor estratégico sea una empresa privada, como decía Arantxa, que entran a jugar en el tablero geopolítico grandes proveedores de servicios, que son empresas privadas, con intereses privados, no nacionales, que eso a veces se nos olvida, tiene que ser fiable y a medio plazo, como mínimo. Y el quinto y muy importante es el consenso. El consenso sobre elementos clave y un marco regulatorio que ha tratado suficientemente Arantxa del tema de la gobernanza, ¿no? La seguridad y defensa hay que definir el alcance, los límites, hay que definir los desarrollos futuros y además estamos hablando de un programa que es a la vez técnico, es ético y es económico, porque tiene graves implicaciones económicas. Y todo esto, ¿por quién es manejado? Este que es un programa del siglo XXI, ¿quién lo maneja? Lo manejan unas organizaciones del siglo XIX.
Las organizaciones ministeriales o parecidas que llevan 130 años funcionando, que crean silos. Mi silo es defensa, mi silo es seguridad, mi silo es transporte. E intentamos, al final lo que estamos haciendo es creando unos hilos funcionales, unos hilos organizacionales que no hacen o no permiten la coordinación. Tenemos un desafío importante que es intentar tratar estos asuntos que son fundamentales con una nueva organización y coordinación. ¿Estamos en ello? Pues probablemente sí, pero además de eso tenemos que desarrollar un marco ético del que nos ha hablado ya, Arantxa. Entonces, si tuviéramos que hablar o tuviéramos que definir cómo se autodefinen ellos los países, diríamos que Estados Unidos lo que quiere es dominar, China lo que quiere es aplicar, porque lo que quiere fundamentalmente es seguir vendiendo, por lo menos eso dice, otra cosa es lo que quiera. Y en Europa yo creo que lo que queremos fundamentalmente es existir y lograr un tamaño mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en Corea del Sur hace 4 meses? Pues hace 4 meses, en el Servicio Nacional de Recursos de Información de Daejeon, hubo un fuego, pero resulta que ese fuego afectó a los datos de 190.000 empleados, 859 terabytes de datos. Como no tenían respaldo, se perdieron 8 años de trabajo. Una auténtica catástrofe por no ser capaces de pagar un petabyte de datos. Claro, el respaldo en tiempo real de un petabyte le cuesta mucho. Pero entramos aquí en un gran dilema, que es el primer dilema para la soberanía digital, para la estrategia, para la defensa y soberanía de un país, que es, ¿tengo que maximizar la soberanía digital o lo que quiero es maximizar mi seguridad, mi coste y mi innovación? Bueno, pues es una cosa que se tiene que plantear los países y afecta directamente a la soberanía y afecta directamente a la defensa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las necesidades de los datos? Nosotros tenemos que determinar cuáles son los datos críticos. Pues no sirven todos los datos, pero los datos críticos lo primero que tengo que hacer es digitalizarlo, que aunque ustedes no lo crean, no todos están digitalizados. Entonces tengo que digitalizarlos. Tengo que anonimizarlos, como ya hemos dicho, y crear una estructura para digitalizar e interconectar. ¿Eso es así, funciona así? No, no funciona así en ningún país, ni siquiera en Estados Unidos, y por supuesto no funciona así en España. Esto que ven ustedes en las películas, que cojo un ordenador en Florida y estoy en no sé qué, y una policía dice, pongo Abdul Hamad y aparece, o cualquier otro hombre, Pedro Pérez, y aparece Pedro Pérez, mira, tengo un Pedro Pérez en China, eso no es así, eso no funciona así, porque en Estados Unidos hay 18 agencias de inteligencia y ¿saben cuántos cuerpos policiales hay? 16.500. Entonces, ¿creen que todos ellos están interconectados? Pues claro que no. Entonces, la capacidad de conectar, ¿creen ustedes que toda la Guardia Civil comparte toda la información con toda la Policía Nacional? Pues cuando hace falta. Cuando hace falta ponerlos en una base de datos que sea accesible, que sea analizable, de la cual pueda sacar con la suficiente seguridad, restringiendo el acceso, es un problema extremadamente complejo. Extremadamente complejo. Ninguna red de coordinación de policías del mundo hace eso. Responden a peticiones y etiquetan la información. O sea que esto que parece, voy a hacer la interoperabilidad de los datos, es mucho más complejo de lo que parece. Además, hay países, por ejemplo, Corea del Sur, Japón y Taiwán, que parece que están dispuestos a externalizar los datos, o por lo menos así lo han manifestado. Se han dado cuenta que la falta de seguridad que les daría su apagón, la destrucción de sus centros de datos, frente a la seguridad que le da un actor externo, podría insistir que ese offsite data storage les merezca la pena. Estos agentes externos tienen muchas ventajas, ¿no? ¿Qué ventajas estratégicas desde el punto de vista de defensa tienen estos agentes externos? Pues la primera está clara. Tienen 3 grandes proveedores, hay más, pero 3 proveedores que hablan de petabytes o exabytes, ¿no? Tienen unas enormes economías de escala. Además, tienen gran experiencia. Esto de voy a hacerlo, no te preocupes, que yo lo hago ya, si eso, sujétame el cubata, no funciona en esto. La experiencia a este nivel es muy importante. Además, tiene una ventaja y es que ven señales globales en el mundo, en todo el mundo. Y además de ver señales, son capaces de reaccionar y proporcionan la reacción para todos los países que son sus clientes. Como ven, la reacción de toda la red es muy importante. Y otra cosa que también ha comentado Arantxa, que es muy importante, cuando hablamos de ciberataques o cuando hablamos de este tipo de acciones, lo más difícil es ser capaz de atribuir quién es el responsable de eso. Y estas grandes corporaciones lo que sí que tienen, al tener unos elementos de detección mucho mayores, es la capacidad de atribución, que sigue siendo muy difícil, pero es mucho mayor en su caso.
reaccionan en toda la red y además son capaces de predecir e incluso liderar la evolución. O sea, estamos hablando, ¿me merece la pena comprarme un Mercedes o sigo yendo en un carro? Pues no lo sé, tú decides, a lo mejor tu carro o tu pequeño coche es lo que necesitas y ya está. Pero sé consciente que cuando tú cierras la puerta, aquí ya no se cierran las puertas. Es muy difícil hacerlo. Y teóricamente, según ellos, ofrece los máximos niveles de seguridad. ¿Cuáles son los inconvenientes desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de defensa? Lo primero, que solo ellos saben lo que pasa con los datos. Queramos o no. Nos pueden contar, nos pueden decir, solo ellos saben lo que pasa con los datos. Realmente, y a veces ni ellos. Hay un ejemplo muy claro, en España se compró el avión F-18. Entonces el Ejército del Aire hizo un proyecto y lo que pidió fue el código fuente del F-18. Entonces toda la integración de los armamentos, de los misiles, de los sensores, de los radares del F-18 lo hizo el Ejército del Aire. ¿Quién tenía la llave del F-18? España. ¿Por qué? Por un esfuerzo tremendo de desarrollo tecnológico fantástico que te da soberanía y además independencia, porque es capaz de desarrollar y integrar. ¿Quién tiene la llave de estos centros tecnológicos? Sus dueños. Te dicen, pero sus dueños. Sucede con otras tecnologías, pero al final el dueño de estas compañías no es un actor nacional, con lo cual no tenemos un tratado y además responde, no nos olvidemos, en el ámbito de la seguridad y defensa requiere pues un aliado sólido, que no dé vaivenes, que sea fiable, que sea estable, ¿no? En España sabemos, tuvimos un ejemplo de material de un país que no nos dejaron usar cuando tuvimos que usar el Sahara. Tuvimos que comprar deprisa y corriendo otro material. O sea que los acuerdos para uso de material normalmente vienen con etiquetas. Hay que saber si uno quiere comprarse el material con etiquetas o sin etiquetas. Si quiere ser independiente y soberano o no. Y esto lo aplicamos a la inteligencia artificial. Por ejemplo, materiales de defensa, que nos pidieron hablar de materiales de defensa. Como si le preguntas a un usuario, si le preguntas a un militar, ¿qué quiere de un material de defensa? Si yo lo pregunto, sería muy fácil de responder, ¿no? ¿Algo que funcione hoy? ¿No? ¿Que sea lo mejor? O sea, que son dos cosas que tiene que tener. Luego una preferencia y una indiferencia. La preferencia, hombre, si es español es mejor. Y la indiferencia es, la verdad es que el coste no es mi asunto. Ya el gobierno decidirá si hay transferencias tecnológicas o no. Pero lo mejor y que funcione, ¿no? Entonces, ¿es necesario un cambio legal para hacer esto en la inteligencia artificial? Probablemente. Esto implica un cambio legal de alto nivel. Hay una serie de dinámicas y casi todas las empresas que tenemos son de Estados Unidos. Entonces necesitamos poder confiar en Estados Unidos. Y algunos signos que vienen de allí pues nos hacen plantearnos muchas cosas que son unas decisiones políticas, pero necesitamos confiar en los proveedores de servicio estratégico, que casi todos, hasta que desarrolle el francés, son de Estados Unidos. Y esto es un elemento absolutamente estratégico, porque si no tenemos otra opción, ¿somos capaces de compaginar en inteligencia artificial tecnología y modelos chinos y estadounidenses? Es una decisión política y es una decisión absolutamente estratégica que influye en la defensa, que influye en la soberanía española. Tiene grandes implicaciones y habría que determinarlo, pero esto al final es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ya en el campo de defensa, ¿qué es la inteligencia artificial? Lo primero es una impulsora de tecnologías, ¿no? O sea que computación, ciber, robótica, de la que hemos hablado, ya hay batallones de robots en el mundo, batallones independientes de robots y otras muchas que hemos comentado ahora, ¿no? Y tenemos que tener una base de desarrollos, es la base de desarrollos muy avanzados, ¿no? Que renuevan casi todas lo que llamamos funciones estratégicas o funciones de combate. La más importante, porque empezamos por allí, es la inteligencia, que es la capacidad de adquirir, lo primero, de integrar y de analizar la información, pero el mayor número de información relevante en tiempo real. Hay empresas punteras, no españolas, que ofrecen esa capacidad extraordinaria, pero si se decide optar por ellas, sabemos que tenemos esa dependencia. Entonces, con la inteligencia viene la toma de decisiones. La inteligencia artificial produce una aceleración del mecanismo de toma de decisiones extraordinario, pero sin alma, y tiene que estar bien enseñada.
Y unido a esto es el mando y control, el ciclo de observa, orienta, dirige y ataca, ¿no? El ciclo ORA. Ciberdefensa, que un amigo nuestro, el doctor Pi, que es profesor de Georgetown, dice que ciberdefensa y inteligencia artificial son dos filos de la misma espada. Entonces, los ciberataques con inteligencia artificial se vuelven más sofisticados, más difíciles de detectar, más difíciles de atribuir y de consecuencias inesperadas, ¿no? Y con lo cual el dilema lanza-escudo que teníamos antes y después cañón-coraza, ahora estamos en el dilema algoritmo-cortafuegos. O sea, ahora de lo que se trata en la defensa es crear el super, mega, ultra, hiper cortafuego que te impida que el algoritmo y la programación de un super experto pueda entrar en tus bases de datos, en tu sistema de mando y control y en tu sistema de inteligencia. Targeting, hay otras muchas cosas que creo que no merecen, ¿no? Entonces, es un potencial de acelerador de tecnologías. Entonces voy a resumir, porque me acaba de tocar la campana, con lo cual tenemos hoy un elemento de disuasión, podría ser un elemento de disuasión, si quieren podemos hablar de esto en las preguntas, y me parece que como para resumir esto, podríamos decir que el hecho de determinar si la inteligencia artificial es una capacidad que los estados quieren tener, autonomía o soberanía, que es absolutamente distinto, es una capacidad que es una decisión que necesita el consenso de todas las fuerzas políticas, explicar muy bien a la población los riesgos que se corren tomando una y otra decisión para evitar sorpresas en el largo plazo.